Esta ponencia está dirigida a describir el desenvolvimiento histórico de las dos unidades de investigación en educación matemática que se encuentran vinculadas con el Departamento de Matemática de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Instituto Pedagógico de Maracay y que están debidamente registradas ante la Coordinación General de Investigación de este instituto. Para lograr este propósito, se revisaron sus correspondientes proyectos de creación, reglamentos e informes de gestión recientes. Además, se tuvo en cuenta el testimonio de los autores como miembros fundadores y de otros integrantes de ambas unidades de investigación. Es importante señalar que este trabajo forma parte de un proyecto macro dirigido por el profesor Freddy González, orientado a la reconstrucción histórica de la educación matemática como disciplina científica en Venezuela. Obviamente, para entender lo que significa ambas unidades de investigación en el contexto institucional, es importante visualizarlo como parte de una red académico-investigativa conformada por el Departamento de Matemática, la Maestría en Enseñanza de la Matemática, el Doctorado en Educación Matemática y ambas unidades de investigación. Comenzaré revisando algunos momentos claves en el desenvolvimiento histórico del Centro de Investigación en Enseñanza de la Matemática usando nuevas tecnologías. Sus inicios los podemos ubicar en el año 1996, cuando las profesoras Miriam Mireles y Luz Marina Rodríguez presentan el proyecto de creación del Laboratorio de Matemática, un centro de investigación en enseñanza de la matemática usando nuevas tecnologías, ante las instancias institucionales correspondientes. Proyecto que además fue presentado en el Congreso Mundial de Educación Matemática, celebrado en Sevilla, España. En el periodo de 1996 a 1999, pudiera señalarse que se contó con la aceptación institucional, pero el apoyo brindado por las autoridades en ese momento fue escaso. A pesar de ello, la profesora Miriam Mireles no desiste en el proyecto y comienza a conformar un equipo de trabajo integrado por los profesores Andrés González, Rosana Paz, Yolimar Guatache y mi persona, cursantes de la maestría en enseñanza de la matemática. En el periodo de 1999 al 2003, se producen las primeras alianzas estratégicas. Se dan unas condiciones institucionales favorables y mediante una alianza estratégica entre la jefatura del Departamento de Matemática, la coordinación del CINNT y la Subdirección de Investigación de la UPEL Maracay, se logra desarrollar un proyecto de infraestructura en los espacios donde funcionaba la Secretaría Departamental, y esto le permitió al CINNT contar con una sede propia equipada con el material mínimo necesario, además de lograr su aprobación por parte del Consejo Directivo del Instituto. En el periodo 2003-2007 surge el Núcleo de Investigación en Educación Matemática, la cual se considera que es una unidad de investigación afín, y se produce el registro de diversas líneas de investigación en el campo de la educación matemática. Esto es favorecido porque para ese momento colegas como los doctores Mario Arriechi y José Ortiz culminan sus estudios doctorales en la Universidad de Granada, España, regresan al país y dan un impulso a la investigación en educación matemática conjuntamente con algunos colegas que ya trabajaban activamente en nuestro instituto, como el profesor Freddy González, el doctor Julián Rojas Jiménez, el profesor Osvaldo Martínez, y esto permite que se comiencen a registrar las primeras líneas de investigación. Otro elemento clave es que se logran establecer vínculos con la maestría en enseñanza de la matemática, mediante la administración de cursos obligatorios y electivos, la gestión de tutorías
y la administración del Seminario Permanente de Investigación en Educación Matemática y los seminarios de las líneas de investigación. Por otra parte, desde el Departamento de Matemática, desde la maestría y desde ambas unidades de investigación, se organizan las jornadas de investigación en educación matemática y la jornada de investigación del Departamento de Matemática, que no solamente incluye la especialidad de matemáticas, sino también la especialidad de informática. Es en el marco de la organización y realización de estas jornadas que se logra la reactivación del capítulo Aragua de la SOBEMAC y se asume la responsabilidad tanto gremial como institucional de organizar y realizar en Maracay el 6º Congreso Venezolano de Educación Matemática. Tarea que obligó a que estas alianzas estratégicas se fortalecieran en procura de un objetivo común. Del año 2007 en adelante, es decir, después de la realización del COVEN, podríamos decir que logra consolidarse un proyecto. Obviamente, un proyecto que puede tener bajas y altas y que es necesario cuidar a lo largo del tiempo y del espacio. Y esto se debe básicamente a que sus integrantes culminan sus estudios de posgrado en el ámbito de la educación matemática y asumen la dirección de trabajos de grado y tesis doctorales. No solamente se organizan las jornadas de investigación en educación matemática, sino que se publican sus memorias arbitradas y además las investigaciones realizadas por los integrantes del NIEN como sus tutorizados comienzan a ser divulgadas en revistas arbitradas e indexadas o presentadas en distintos eventos, tanto nacionales como internacionales. Esto permite que desde el CEINEN-NT, junto con el NIEN, se brinde apoyo al proyecto de creación del doctorado en educación matemática y además se establezcan vínculos, por ejemplo, con la unidad de investigación del ciclo básico de fases en la Universidad de Carabobo de La Morita, unidad de investigación dirigida, coordinada por los doctores José Ortiz y Ligia Sánchez y que han venido llevando a cabo ya por casi 13, 14 años un seminario permanente de investigación en la cual los integrantes tanto del CEINEN-NT como del NIEN hemos participado como ponentes, conferencistas o simplemente como asistentes, contribuyendo a nuestra formación investigativa. En relación al NIEN, me he atrevido a colocar como subtítulo de un sueño personal a una realidad y compromiso comunitario. Y más que presentar un informe técnico, quisiera hacerlo desde las voces de algunos integrantes del núcleo de investigación en educación matemática. El profesor Frei González, como coordinador fundador del NIEN, señala que sus antecedentes pudieran ubicarse en la creación y funcionamiento del núcleo de investigación en educación matemática que funciona en la UPEL Maturín y la unidad básica de investigación en educación matemática que funciona en la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Estas iniciativas le sirvieron de inspiración para pensar en la creación de un núcleo de investigación en educación matemática. Por otra parte, en el periodo de 1999 al 2003 se producen ciertas condiciones o se dan ciertas condiciones contextuales favorables a la creación de unidades de investigación, a la organización de las jornadas institucionales de investigación en la UPEL Maracay y en las distintas sedes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, un impulso a las publicaciones, entre ellas, por ejemplo, las revistas Paradigma y Dialógica, el acceso a las TIC mediante la creación y dotación de espacios como Satelimar o las llamadas salas Oxus, y programas orientados a fomentar, a favorecer la formación doctoral, como la llamada Alma Mater. Sin embargo, el NIEN no estuvo exento de dificultades cuando su primera acta de creación fue anulada por detalles administrativos, que no viene al caso mencionar.
lo cual hizo además que careciera de una sede propia, hasta lograr contar con un espacio que inicialmente estaba en condiciones deplorables, pero que progresivamente fue acondicionado, permitiendo que el NIEN cuente con su sede actual. Pero hay un momento clave para el desarrollo del núcleo de investigación en educación matemática, que es la vinculación con el doctorado con educación. Cuando los doctores Freddy González y Mario Arriechi logran que se apruebe un área de investigación en educación matemática y que se permitan administrar 2 seminarios electivos: teoría de la educación matemática y perspectivas de la investigación en educación matemática, que a la postre se van a convertir en 2 escenarios para poner en prueba 2 de los seminarios obligatorios del doctorado en educación matemática, una vez que este fue aprobado en el año 2013. De manera tal que la gestión de estudios independientes en el doctorado en educación matemática marcan un punto importante en el desenvolvimiento histórico del NIEN. Idaí Rodríguez señala que como cursante del doctorado en educación de la UPEL, estableció contacto con el profesor Freddy González junto con sus compañeras Laura Morales y Milángela Gutiérrez y deciden inscribir un estudio independiente bajo su dirección, dando inicio así su historia en el NIEN y al surgimiento de los llamados jueves doctorales. Idaí comenta: la magia del NIEN estaba en que no íbamos a escuchar clases, íbamos a compartir nuestras experiencias y tú complementabas. Había un espacio para compartir hasta asuntos personales. Algunos estuvieron y luego se fueron, otros se quedaron. Esta experiencia me ha permitido acompañar académicamente a mucha gente y darle además un acompañamiento cercano en lo afectivo. El compartir, el brindar acompañamiento académico, pero además significativamente desde lo afectivo, ha sido algo que los niemistas hemos sabido valorar. La doctora Zoraida Linares señala: me considero una hija adoptiva del NIEN. Cuando comencé el doctorado en educación conocí a muy poca gente en la UPEL Maracay. Gracias a Idaí y Laura me puso en contacto con el profesor Freddy y llegué al NIEN. El NIEN para mí es un refugio académico. Allí aprendí relaciones de compañerismo y solidaridad. Se conformó una red de aprendizaje, se conversaba, se echaba el cuento. Allí se aprende compartiendo con los pares académicos. Al inicio, los jueves doctorales éramos solamente nosotras, es decir, quienes cursaban el estudio independiente, pero luego se incorporaron otras personas, de manera tal que pudiéramos decir que los jueves doctorales son vistos o asumidos como una red de aprendizaje académica, ética y afectivamente significativa. El doctor Asdrúbal Belisario señala: mi historia en el NIEN comienza en el año 2006, cuando cursaba con el profesor Freddy un seminario en el doctorado en educación y entregué un trabajo final sobre una columna divulgativa en matemáticas que se publicaba en el diario El Siglo. Luego, por problemas de salud y decisiones administrativas, casi me dejan fuera del doctorado. En el NIEN logré conseguir recuperar mi participación en el doctorado en educación. Él visualiza al NIEN y a sus integrantes como un grupo con un compromiso tácito con la actividad investigativa y el NIEN como un sitio para el desarrollo de investigaciones en educación matemática. Señala: el NIEN es un sitio de intercambio académico, cultural y social, donde se encuentran diferentes corrientes de conocimiento. Y esto es importantísimo, la pluralidad de pensamiento, lo cual invitaba a la investigación y donde participaban desde estudiantes de pregrado, pasando por estudiantes de posgrado hasta doctores ya graduados. Y algo que es clave y que coinciden las distintas voces. Y en medio del intercambio de ideas, del lenguajeo, como lo llama el profesor Freddy González, surgió el afecto entre los integrantes del NIEN.
La profesora Angélica María Martínez, actual coordinadora del Núcleo de Investigación en Educación Matemática, señala: me incorporo activamente al NIEN cuando en el año 2013 ingreso al doctorado en Educación Matemática. Esto me permitió conocer cómo los doctores desarrollaron sus investigaciones y además intercambiar ideas sobre nuestros asuntos de interés indagatorio, así como conocer más y mejor a mis compañeros y colegas. En medio de la situación país, para mí el NIEN es un lugar de escape, y no solamente para Angélica. Me atrevo a decir que para muchos de los que formamos parte de él. Para mí el NIEN tiene un valor tanto en lo académico como en lo personal. Tiene un gran valor. Puede contar con un sitio donde me puedo dedicar a atender a mis asuntos académicos como cursante del doctorado en Educación Matemática y también como facilitadora de cursos en pregrado que se relacionan con la educación matemática con la educación especial. Fíjense en la imagen, se ven estudiantes haciendo una práctica con ábacos en la sede del NIEN. Por lo antes mencionado, me atrevo a señalar que al revisar la historia personal de cada uno de los integrantes del NIEN, pero también de ambas unidades como instituciones, pudiéramos decir que todo tiene su lugar y momento propicio bajo el sol. Que la clave ha estado en el reconocimiento y aceptación del otro a pesar de las diferencias. En tener unos objetivos compartidos en procura del bien común y ser capaces, a pesar de las diferencias, de los intereses personales, académicos e investigativos, de conformar un grupo de trabajo colaborativo. Por ejemplo, que se manifiestan en la creación y desarrollo del doctorado en Educación Matemática y en el acompañamiento académico, ético y afectivo que se brinda a cada uno de sus participantes. Muchas gracias por su atención.